Ingeniero Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Antes que nada, gracias por esta conversación, secretario. Pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por recibirnos. Creo que hay tiempos muy importantes para nuestro sector y qué bueno que tengamos la oportunidad de compartirlos contigo. Sí, y a propósito de ello, secretario, en el panorama internacional, creo que la gran mayoría de los seres humanos compartimos la preocupación generada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, porque bien sabemos que Ucrania es uno de los países productores de granos más importantes del mundo. Ahora todos esos granos están atorados ahí por la guerra, no pueden salir. Y hay voces importantes que han señalado incluso la posibilidad de una hambruna de 400 o más millones de seres humanos. ¿De qué manera nos va a afectar esta situación generada en Ucrania a México, secretario? Efectivamente, lo que señalas tiene sentido y tiene fundamento. Permíteme comentarte que pues ya veníamos arrastrando, a consecuencia del COVID, en el contexto mundial, veníamos Sí. sufriendo las consecuencias de esta pandemia que afectó las producciones fundamentalmente de granos básicos en algunos países, en unos más que otros. Adicionalmente, bueno, pues ya también veníamos con un proceso de inflación a finales del año pasado. Claro que esto se exacerba con esta invasión de Rusia a Ucrania, porque efectivamente los dos países son importantes jugadores en la agricultura y sobre todo la proveeduría de dos componentes fundamentales, granos básicos, como bien dices, tanto Rusia como Ucrania, y también importantes productores de fertilizante. Y esto pues con esta invasión se ha obstaculizado la oferta de granos. Son muy buenos productores de trigo, más o menos Ucrania el 16%, Rusia el 28% del mercado mundial, y también más o menos el 30% son exportadores de fertilizante. Entonces se compromete la oferta de granos para este año, sin duda de seguir, como todo parece indicar, esta conflagración. El próximo año pues será todavía mucho más crítico. Pero además se limita la fuente importante de fertilizante para los ciclos agrícolas del próximo año. Entonces tenemos una situación crítica que efectivamente va a impactar la oferta de alimentos mundial. Algunos países van a sufrir, se anticipa países africanos del norte del Sahara, también del sur del Sahara, y algunos países árabes y asiáticos. Entonces, lo que ha venido indicando la FAO en este sentido de que se prevé una hambruna importante para el próximo año, pues tiene fundamentos. La FAO es la Organización de Naciones Unidas que se ocupa de la agricultura y los alimentos. Y efectivamente, esta dependencia ha señalado estos peligros de hambruna. ¿Qué estamos haciendo en México para enfrentar esta eventualidad, secretario? Porque por un lado, entiendo que somos exportadores agropecuarios hacia el mundo, exportamos a 192 países, pero por el otro lado somos los más importantes importadores de maíz, que es un grano Sí. básico. ¿Cómo resolvemos esta dicotomía, esta aparente contradicción? Qué importante que lo señalas, porque vale decir que este gobierno desde sus inicios se ha abocado a ir trabajando hacia la autosuficiencia alimentaria. Esto es, Sí. en la búsqueda de que dependamos cada vez menos de la importación de los alimentos básicos, fundamentalmente granos y, como bien lo señalas, del maíz. Somos aún en estas fechas importadores y el principal importador de maíz del mundo. En ocasiones China nos supera el primer lugar, pero es lamentable que sigamos siendo tan dependientes de maíz. Quiero decir que somos autosuficientes en maíz blanco para consumo humano. Más o menos requerimos de 20 millones de toneladas, para lo cual México produce sus 20 millones de toneladas, con algunos excedentes en algunos años, y los cuales se exportan. Pero en términos generales, maíz blanco para consumo humano en México se produce
y somos autosuficientes. Hemos venido incrementando nuestra dependencia en la importación de maíz amarillo y esto pues tiene una orientación hacia hacia la industria pecuaria, fundamentalmente la industria porcícola, la industria avícola, que ha crecido. Sí. Somos el segundo consumidor de huevo y el cuarto productor de pollo del mundo. Mucho de esto se consume y es la fuente de proteína más económica, más barata. Entonces, compramos maíz, que te podría decir maíz industrial, lo transformamos en proteína y es lo que se consume a nivel nacional. Pero sí hemos venido disminuyendo progresivamente la dependencia de la importación de maíz a través de nuestro programa de fertilizantes, por citarte un caso, donde el estado de Guerrero es un buen ejemplo y tenemos 3 años proveyendo fertilizante gratuito para los pequeños y pequeñas productoras de maíz, donde pues hemos venido propiamente duplicando el rendimiento. Esto es la producción por unidad de superficie, que pasó de 700,000 toneladas a algo así como 1,400,000 que cosechamos el año pasado. La suma total del impacto que hemos tenido en la reducción de la dependencia de maíz amarillo anda por el orden de las 3,5 millones de toneladas. Pensamos que al cierre de este sexenio posiblemente lleguemos a disminuir nuestra dependencia de importación en el orden de los 6-7 millones de toneladas de las 15 o 16 millones que importamos. ¿De qué manera han respondido los agricultores, los ganaderos, en general, el sector agroindustrial, al plan antiinflacionario planteado por el presidente López Obrador y de qué manera está afectando la producción en el campo en México, sobre todo en lo que menciona, secretario, la autosuficiencia alimentaria? Bueno, ha sido nuestra principal preocupación el garantizar que nuestra sociedad tenga el acceso a los alimentos inocuos, de calidad y al mejor precio posible. Y en ese sentido, pues afortunadamente, y eso en mucho se debe al trabajo de nuestros agricultores, de nuestros agroindustriales, tenemos garantizada la alimentación. No es un país que ha sufrido ni desabasto, ni problemas en términos de la necesidad de estar incrementando nuestra importación. Los agricultores mexicanos, no obstante la pandemia, bueno, pues fue el sector, el único sector que creció, y esta es una muestra del compromiso que ellos han tenido para mantener su capacidad productiva. Lo han mantenido, crecimos al 2,1% el año pasado, estamos creciendo posiblemente al 2,3% este año. El año pasado produjimos en términos generales el total de la alimentación propiamente de 294,1 millones de toneladas de alimentos. Es una cantidad sin precedente y yo quisiera compartir contigo y con tu auditorio de que este año vamos a rebasar los 300 millones de toneladas de alimentos. Entonces, esta es una muestra a través de la cual pues los productores están haciendo su trabajo, el campo no se ha detenido y también se han comprometido en forma voluntaria a apoyar la iniciativa del presidente del PASIC, que es contener la inflación a través de pues, no incrementar los precios, a través de mantener la producción como se ha venido dando hasta ahora, y yo diría también en forma muy importante pues, proveer de alimentos sanos a tiempo con el apoyo de las demás dependencias. Aquí pues, participa la Secretaría de Hacienda, la Guardia Nacional, y ha venido a coadyuvar la participación de estas dependencias precisamente a que los productores pues lleguen con mayor eficiencia, más a tiempo, con sus productos, por ejemplo, la vigilancia en las carreteras, porque había preocupación por los asaltos del transporte de productos alimenticios en algunas rutas, también la disminución en el costo, o más bien no el incremento del costo de las casetas en las autopistas, y también, bueno, en forma muy significativa, pues que no se ha incrementado el precio de los combustibles. Y eso pues ha sido un esfuerzo muy grande del gobierno. Entonces, cuando ya sumamos todo esto, pues al final de cuentas México
yo diría que se adelantó a lo que hoy día muchos países están empezando a implementar y que es parte de las recomendaciones que hacen las Naciones Unidas. Los apoyos directos a los campesinos, sí, a las comunidades más pobres, pues les ayuda a comprar los alimentos que de otra forma hubiera sido muy difícil. ¿Qué le dirías? Este espacio siempre estará abierto, secretario. Muchas para gracias. ti, pero ¿qué le dirías? Por ahora nos aprietan un tanto los tiempos. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y están preocupados precisamente por esta necesidad fundamental que es la de la generación de alimentos, como señalabas, de la mejor manera posible y al mejor precio también viable? Sí. ¿Estamos listos nosotros para enfrentar los retos, los desafíos que nos plantean estos tiempos? ¿Hay los apoyos suficientes? ¿El sector es prioritario para el gobierno en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, en todo lo que se refiere a la agroindustria? Pues mira, yo comentaría a la sociedad mexicana que deben estar primero tranquilos, porque efectivamente nuestro sector está y va a seguir proveyendo los alimentos en cantidades y calidades que la sociedad está demandando. También señalar que tenemos ese compromiso en un contexto internacional, porque nosotros estamos en contra de que los países empiecen a establecer mecanismos que regulen o sobreregulen el comercio internacional. México es un jugador importante en la exportación de productos alimenticios para el resto del mundo, y en ese sentido pues vamos a seguir esa política. O sea que en el contexto interno nacional hay la garantía, la seguridad y yo diría el optimismo de que vamos a poder continuar con el suministro de los alimentos para la demanda nacional, y también vamos a mantener nuestros compromisos de exportación, como bien lo decías, a más de 190 países en el mundo. Eso nos genera mucha mano de obra, nos genera muchos empleos, nos generan cadenas alimenticias muy importantes, y somos responsables de este juego que México tiene en el contexto internacional. Ingeniero Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, gracias por esta conversación, gracias por tu confianza siempre en nuestros espacios que, insisto, estarán siempre abiertos para ti y para este sector fundamental de la economía y de la sociedad mexicana en su conjunto. Así es, pues gracias a ti, Ricardo, por la oportunidad, y bueno, siempre habrá información que compartir y pues tu vehículo es muy importante para comunicar a la sociedad cómo vamos y sobre todo dejar esa confianza en nuestros agricultores y en nuestra capacidad productiva nacional. Bien, gracias, secretario.